Capítulo 23. Soledad era muy buena pianista. Pero por aquel tiempo el coro de la iglesia era un verdadero desastre. Vladimir se horrorizaba de los malos montajes y los aún peores ensayos. Se suponía que debían hacer una música para alabar a Dios, dando lo mejor de sí. Y no al revés. Había canciones bonitas pero el trabajo musical estaba muy mal hecho. El joven trabajó 2 o 3 días en los arreglos musicales para el montaje del himno del Cristo de espalda en el coro de la iglesia, previo acuerdo con Soledad. No fueron 3 días seguidos de trabajo sino a intervalos, pues también había que ganarse el sustento en otras actividades y además, la promoción del Cristo de espalda robaba tiempo. Lo cierto es que hizo un arreglo muy bueno para piano, teclado, y coro. Con gran entusiasmo intentaría también montarlo en el coro de la iglesia, pero su decepción no pudo ser mayor, al ver con cuánta apatía era apenas intentada su interpretación, aun y cuando se les explicó que era un acontecimiento importante, casi histórico, esta primera puesta del Cristo de espalda en una iglesia católica en todo el mundo y que era muy probable que la prensa internacional diera cobertura a tan singular acontecimiento según las últimas palabras del pintor dirigidas desde Miami a Aurelio, en una reciente conversación telefónica. La apatía del coro y los conflictos entre sus integrantes, mucho antes de la llegada a la iglesia de Vladimir y Aurelio, causaban una desagradable impresión. Sin embargo, había que tratar de montar el himno en el coro, ante la ya cercana inauguración o puesta del Cristo. Era la única opción, aunque había una mucho mejor, pero Aurelio rechazó la idea de Vladimir, quien sabía que, con un background, el asunto estaba resuelto y todo saldría muchísimo mejor, aunque por aquella triste época hacer un background y un playback para cantar, costaban unos $12 y además, recién se había despenalizado la tenencia de divisa por parte de los ciudadanos en el país, y no mucha gente contaba por ese tiempo con 12 miserables dólares. El salario mensual promedio de los trabajadores cubanos estaba por debajo de esa cantidad. Vladimir le decía a Aurelio que para el pintor esos $12 no eran nada, que se le podían pedir por muchas razones y una de ellas era que Didimo no costeaba los viajes, ni las meriendas, ni había dado ayuda, ni comisión, ni regalo alguno, por lo que hasta ahora se había logrado. Un hombre que decía tener $24 millones. Por otra parte, no se podía juzgar sin pruebas, y no era muy probable, dada la naturaleza del pintor, pero quizás a Aurelio sí le había dejado al menos $20-30, aunque, de ser así, tanto Aurelio como Didimo deberían recibir algún castigo divino. Lo cierto es que Aurelio se negaba a pedir ese mínimo necesario para apoyar acciones importantes. Por otra parte, el pintor no daba suficiente crédito, ni material, ni espiritual, a las grandiosas ideas del joven, que empezaría a debatirse solo, con gran estoicismo, en sus estrategias y proyectos, retrasados en gran medida al no encontrar a personas honestas, laboriosas y verdaderamente afines a sus nobles ideales. Como dice la frase, hay un mal peor que sufrir. Sufrir solo. No pasaron muchos días para que Aurelio le dijera a Vladimir que había conocido a una mujer en la iglesia que se mostró muy interesada en el Cristo de espalda y según ella tenía relaciones para promoverlo. Las veces que Aurelio tomaba la iniciativa, que no eran muchas por cierto, y por suerte, Vladimir se erizaba. Era Aurelio el típico inmaduro emocional que no utiliza la parte racional y lógica de su cerebro, aunque no era menos cierto que Maritza, la mujer de la que mucho hablaba últimamente, era un bellezón capaz de nublarle el entendimiento a casi cualquier hombre. Encima de ello, seductora. Una tarde visitaron su casa y Vladimir la conoció. Esa misma tarde Aurelio se marchó rápidamente pues tenía que resolver un problema y Vladimir se quedó conversando a solas con Maritza. Fue verdaderamente sorprendente este encuentro pues en ese momento ambos se identificaron mucho y Maritza le dijo de repente: yo he esperado mucho tiempo por este instante y me veo un día, no muy lejano, sentada contigo a solas a la orilla de una playa. Vladimir la escuchó atentamente y muy sorprendido. Era un chico guapo y agradable, por lo que se le daban muy bien las mujeres, incluso las bellas, pero así, tan de repente. Maritza era un tipazo de mujer, una trigueña alta, bonita, con unos preciosos ojos verdes, con un cuerpazo, sensual, seductora, pícara. En fin, que diciendo cosas como estas, tan próxima al muchacho, era como para volverse loco, pero, no se podía. Al menos en ese instante. Llegado el momento se despidieron con mucho cariño y acordaron volverse a ver pronto. Maritza tenía 3 hijos y además, aún no se sabía qué buscaba,
pues estaba casada y el marido la esperaba, como que intrigado, en la puerta de entrada a la casa.